Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en otro video más de Real Training. Contamos como siempre con la presencia de Diego Ramírez, técnico ingeniero en aplicación de 3M, y quiero que Diego explique para qué sirve cada Knifeless. Saber las presentaciones que tenemos, porque he visto muchos videos por ahí donde la gente se lía un poco. Entonces, ¿quién mejor que tú para explicar esto? Por favor, Diego. Gracias por la presentación, Max. Ya me conocéis, soy Diego Ramírez, ingeniero de aplicaciones de 3M, y vamos a explicar un poquito lo que decía Max. ¿Qué es primero el Knifeless? El Knifeless es, como su propio nombre indica, es algo muy sencillo, significa sin cuchilla, es un hilo de corte que desarrolló 3M para poder realizar cortes en vinilos, tanto en vinilos de wrapping como en vinilos de colores sólidos, vinilos perforados, incluso láminas de protección para vehículos, las PPF, ahora hablaremos de todo ello, y básicamente lo que nos ayuda es a obtener cortes limpios y seguros de estos materiales sin necesidad de utilizar un cúter o una cuchilla. Por eso se llama Knifeless, sin cuchilla. Dentro de la gama tenemos 7 versiones distintas, donde las más utilizadas son las que tenemos aquí adelante, ahora comentaremos todas, pero es el Finish Line y el Design Line. Ahora vamos a explicar una cosa muy importante para que la gente pueda diferenciar, y es que los Knifeless los hay de 3 colores distintos, por decirlo de alguna manera. Todos llevan una transportadora de color verde, para que se pueda ver, todos tenemos una transportadora de color verde, pero el hilo es de diferentes colores. Vamos a encontrar un hilo de color rosa, un hilo de color amarillo y un hilo de color metalizado, que en este caso es metalizado. El hilo de color rosa es un hilo de nylon, que es de fácil corte, y lo que nos ayuda es para hacer cortes precisos y muy limpios. El hilo amarillo es un hilo más duro, requiere utilizar una pequeña herramienta de corte a la hora de liberar el hilo del rollo cuando lo aplicamos, y es un hilo reforzado con Kevlar. Es para hacer otro tipo de cortes que ahora explicaremos cuáles son. Y el último, el metalizado, es un hilo metálico que sirve para cortar materiales cuyo espesor es más grueso, como pueden ser los materiales Dynoc, cuyo espesor ronda entre las 200 y las 230 micras, o el PPF, el Paint Protection Film, el material que sirve para proteger vehículos, que lo hay tanto en brillo como en mate, y se utiliza pues para proteger de manchas, pequeños impactos de piedras o alguna partícula que podemos encontrar en la carretera, golpes, arañazos, etcétera, etcétera. Entonces es un material grueso que puede rondar entre las 210, 230 o incluso las 300 micras, y ese hilo de corte, al igual que sirve para el Dynoc, sirve para lo que sería el PPF. Hablando de los iniciales, los más utilizados, el Finish Line, que es este de aquí, y el Design Line, que es este de aquí. El Finish Line es de color amarillo, su transportadora es verde, pero el hilo es de color amarillo. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Se utiliza sobre todo para remates finales. Es decir, cuando queremos hacer en un vehículo algunos de los pilares laterales, los que van acorde al techo del vehículo, o incluso los bordes del propio techo y demás, esas zonas son remates finales donde al final el vinilo va a ir remetido hacia adentro. Se utiliza este Knifeless porque realiza un corte preciso y nos deja cierto margen de material para que ese pequeño margen de apenas 1 o 2 milímetros pueda ser remetido hacia el interior y con ello tener la aplicación segura de ese material. El Design Line es de color rosa, como decíamos es más suave, se puede liberar con la mano de su bobina, y este sirve para realizar cortes muy finos. Es decir, cortes a lo que llamaríamos elegantes.
Imaginar que tenemos que hacer un diseño en un capó o en un techo y queremos hacer las famosas 2 líneas que llevan algún vehículo. Entonces, para que ese corte de esa línea, nosotros aplicamos primero el knifeless, luego aplicamos el vinilo, para que el borde de esas líneas que vayamos a realizar o ese diseño final sea un borde muy limpio y muy estético, se utiliza el design line, porque el corte que realiza es un corte muy fino en ese borde del material, de tal manera que nos queda un corte estético y seguro. Es decir, ese borde del material no se va a ver afectado por ser lavado con rodillos en un túnel de lavado o por ser lavado con Karcher, siempre y cuando sigamos una serie de consejos que os darán bien nuestras academias, como puede ser Real Training o por la parte de 3M. Dentro de la gama del Design Line, cuando hablamos de cortes estéticos, cortes muy... Como veis aquí tenemos 2 knifeless que se llaman iguales, Triline, y estos nacen del que hemos comentado anteriormente, el Design Line, el que es el hilo rosa. ¿Para qué? Se utilizan para hacer lo que comentábamos con el Design Line, cortes limpios, cortes estéticos, cortes donde los bordes van a ser perfectamente cortados sin que nos quede ningún tipo de corte tipo de sierra y demás, cortes seguros. ¿Por qué tenemos 2 distintos? Pues vamos a ver ahora mismo el porqué. Este Triline de aquí es el de 6 milímetros, eso quiere decir que, para que lo veáis, un Triline son 3 hilos, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Como veis aquí tenemos 3 hilos de color rosa dentro del material y lo de los 6 milímetros equivale a que entre hilo e hilo hay lo que es entre el hilo del extremo izquierdo y del extremo derecho hay 6 milímetros de distancia. ¿Cómo se utilizan? Se aplica donde queramos aplicarle para hacer esos diseños y liberamos esos 3 hilos. Como veis, los 3 hilos quedan liberados y podemos jugar con ellos. Estos 3 hilos de aquí podemos realizar diferentes diseños que lo iremos viendo en vídeos que realice Max para este tipo de entrenamientos. Y el de 9 milímetros, para que veáis la diferencia, lo que viene a indicar es que hay 9 milímetros desde el hilo de la izquierda al hilo de la derecha. Voy a hacer aquí un pequeño corte para que podáis verlo y veáis la diferencia entre un 6 milímetros y un 9 milímetros. ¿Veis? Como podéis observar, la diferencia de un 6 a un 9 milímetros es la distancia que hay entre los hilos de los extremos. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Hacer cortes con una medida ya que nosotros elijamos, con un espacio entre materiales que nosotros elijamos y, como ya digo, donde mejor se va a ver son en vídeos que va a realizar la escuela Real Training, donde se podrán ver las características y cómo utilizar de forma correcta estos hilos de corte para diseño y de corte fino. Volviendo a los hilos de color amarillo, el que decíamos antes que era el Finish Line para cortes en terminaciones, tenemos otra gama de productos. Por un lado tenemos el Finish Line, que es el que habíamos comentado al principio, que es el que se utiliza, pues como decíamos, para aplicarlo en partes finales de bordes, como pueden ser pilares de vehículos, o en las puertas traseras, en los bordes finales de la parte de arriba, o en el techo, para que luego ese pequeño trocito de material que nos queda en el borde pueda ser remetido y tengamos una aplicación segura. Dentro de la familia de los Finish Line tenemos otros 2 de color amarillo, es decir, recubrimiento de Kevlar, que serían el Bridge Line y el Perfect Line. ¿Qué diferencia hay con ellos? El Finish Line, como decíamos, era para aplicaciones con esos remates finales, esas terminaciones. Como podéis ver aquí, es un hilo finito, tiene una transportadora finita, veis su espesor. ¿Y qué diferencia hay con los otros 2?
porque aunque lleven el mismo hilo, sí que tienen una diferencia. El Perfect Line, ¿para qué se utiliza el Perfect Line? El Perfect Line se utiliza para realizar cortes en aquellas láminas que sean micro perforadas. Es decir, dentro de la gama de diferentes materiales que tenemos de 3M, existen las láminas micro perforadas que sirven para hacer diferentes diseños, como pueden ser para aplicar en autobuses o para aplicar en cristaleras de diferentes centros comerciales o tiendas, de tal manera que tú tienes una imagen de marca, pero al mismo tiempo tienes una transmisibilidad o una transmisión de la luz para que se pueda ver desde el exterior, pero la gente del exterior pueda ver esa imagen que se ha diseñado con ese material. Entonces el Perfect Line es el knifeless que se utiliza para ese tipo de cortes. Como podéis ver aquí, ya su transportadora es ligeramente mayor que la anterior, es un poquito más gruesa. ¿Y para qué se utiliza? Pues para ello, para ponerlo en esos diseños y que ese borde del material quede completamente cortado sin problema y sin que quede cerrado, que es lo importante. Y el Bridge Line, ¿qué diferencia hay con los otros dos? El Bridge Line se utiliza para realizar cortes de material en piezas que hay entre uniones de vehículos. Es decir, por ejemplo, queremos aplicar un paño completo en el lateral de un vehículo, pero tenemos la puerta trasera, la puerta del piloto, la aleta delantera y una aleta trasera o directamente el paragolpes, depende de cada diseño. Entonces, el Bridge Line, su nombre lo indica, es puente. Aquí su transportadora es mucho más grande que las anteriores, como podéis ver. Vamos a ver dónde se encuentra la liberación de este hilo. Aquí. Como podéis ver, aquí el Bridge Line, su transportadora es mucho más ancha. Tenemos nuestro hilo amarillo y su transportadora es muy ancha. ¿Por qué es tan ancha? El hilo va a cortar igual que los otros dos, pero este está diseñado para esas partes. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener un aprovechamiento del material y queremos hacer una aplicación completa de un lateral, si nosotros aplicamos este knifeless entre el espacio que queda entre la aleta y la puerta del piloto, entre la puerta del piloto y la puerta trasera, y entre la puerta trasera y la puerta, y la aleta trasera, vemos que siempre hay un huequecito para que al final, cuando abramos las puertas, pues estas puedan ser abatidas. Entonces este material se coloca en ese hueco y lo que nos permite es lo siguiente: tener una superficie de apoyo de lo que sería la cinta transportadora amplia para que pueda adherirse a esa zona, y por otro lado nos crea un corte limpio y recto en esa zona. ¿Qué conseguimos con ello? Que cuando nosotros le liberemos al material del knifeless, porque luego hay que retirarlo antes de terminar la aplicación, como cualquiera de las otras versiones, nos queda X milímetros al aire. ¿Qué conseguimos con ello? Que esos milímetros se puedan remeter por el borde de la aleta y por el borde de la puerta, y al final tengamos una aplicación segura, porque no dejamos el material vivo al aire, sino que lo hemos remetido por el interior y conseguimos con ello una aplicación completa de ese material. Pues para ello se utiliza este knifeless. El bridge es para esas uniones que hay entre aletas y puertas, o para golpes y puertas, que nos permite dejar una pequeña cantidad de material que pueda ser remetida hacia el interior. Para finalizar, hemos visto los que son de hilo rosa, Design Line y dos tipos de Tree Line con diferentes medidas entre su transportadora, y los de hilo amarillo, que son el Finish Line, Perfect Line y Bridge Line, que son los materiales que se utilizan para cortes donde vamos a utilizar una parte final de material para ser remetida en esos cantos que nos quedan o en esas curvaturas. Y como parte final presentamos el último que nos queda, que es uno muy novedoso que ha salido hace poco, que es el que se denomina Precision Line. Ya su nombre lo indica, son para cortes de precisión. Este knifeless, la diferencia que tiene con el resto es que es metálico. Su transportadora sigue siendo la misma, es de color verde, pero en este caso, vamos a verlo, ahora haremos un cortecito para que se vea. Su transportadora es verde, su ancho de transportadora es igual que lo que sería un
Perfect Line o un Design Line, pero vamos a verlo. Tiene un corte muy simple. Vamos a liberar el hilo para que la gente pueda ver. Vamos a liberar el hilo para que la gente pueda ver la diferencia. Como veis aquí, no sé si se llegará a apreciar, este hilo es metálico. Es un hilo que no es ni de nylon ni de Kevlar. En este caso, este hilo, ¿por qué se ha fabricado de esta manera? Porque este nailpless es un nailpless especial. Está diseñado para dos materiales en concreto. Por un lado, para el dyno. El dyno, que es un material que se utiliza para el diseño, refurbishment de muebles, cambiar el aspecto estético pues, a muebles, paredes, lo que es estética a nivel general. Se utiliza mucho en arquitectura y decoración. Y es un material que es grueso, para que pueda ser resistente al paso del tiempo, pues también para que sea resistente en este caso, esta madera que vemos aquí, o este material está hecho con dyno, entonces podemos poner diferentes objetos encima, no se daña y demás, y por ello ha de ser pues más grueso que un vinilo normal. Y el PPF, que es el Paint Protection Film, es un material que se utiliza para la protección de vehículos, como decía anteriormente. Es un material que se puede aplicar en ciertas zonas del vehículo, tipo capó, paragolpes, aletas, spoilers laterales, o incluso se puede hacer un wrapping completo del vehículo. El PPF es admisible para todo el vehículo. Lo hay en brillo y lo hay en mate, pero el hándicap, por decirlo de alguna manera, que tiene es que es un material grueso, necesita un espesor suficientemente adecuado para que resista esos impactos que podemos tener de gravilla, de grava, alguna rayadura, pues todo lo que nos encontramos en la carretera día a día que puede impactar nuestro vehículo y nos puede dañar la pintura. Pues el PPF nos protege de ello. Entonces, ¿para qué sirve este nailpless? Para cortar esos dos materiales. El dyno y el PPF. ¿Por qué? Porque son materiales que tienen un espesor muy grueso. Hablamos, como decía antes, de entre 200 a 230 micras para un dyno y entre 210 y 300 micras para un PPF. Entonces, este nailpless, el Precision Line, como comentaba, se utiliza para cortar estos dos materiales y puedo aseguraros que los corta como si fuera mantequilla. Es un nailpless que es muy bueno para este tipo de cortes, hace cortes muy limpios, que también es muy importante, no deja cortes cerrados, es un corte muy fino, y yo he llegado a cortar en el laboratorio con paciencia y haciéndolo de forma adecuada porque tiene su técnica, hasta 4 capas de PPF, hablamos de 800 micras. Es mucho material, nunca se llega a cortar tanto, pero el material lo corta y sobre todo que pese al haber puesto esas 4 capas, sigues teniendo un corte limpio. Perfecto, el corte. Perfecto, sigue manteniendo un corte problema. Completamente perfecto. Va a ser extraño que alguna vez apliquemos 4 PPFs a la vez, difícil, pero sabemos que resiste y va bien. Diego, muchísimas gracias, quedó todo súper claro, como dije, hay un problema con esto porque la gente no sabe para qué sirve y muchas veces se utiliza mal, pero bueno, gracias a Diego tenemos la solución de este problema y quién mejor que él que nos lo explicara. Bueno amigos, muchas gracias y hasta el próximo video. Gracias y hasta el próximo video.